Bienvenidos al podcast de Vida y Éxito. Hoy con nosotros tenemos a Estefanía Lacayo, una gran emprendedora en el mundo de la moda. Estamos muy emocionados de tener a Estefanía hoy, aprender tu historia, es bien inspiradora. Y bueno, o sea, me encantaría empezar desde cero, a que nos cuentes, o sea, de dónde vienes y darnos un poquito de contexto de quién eres antes de entrar al detalle. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Diego. Nací en Nicaragua, empecé a estudiar a Boston y decidí estudiar Fashion Merchandising, que es el mercadeo y la parte del business de la moda. Y cuando estaba en Boston, empecé a hacer pasantías en Nueva York y fue así como entré al mundo de la moda. Wow, increíble. O sea, empezaste en un país donde probablemente no hay muchas oportunidades de moda, ¿verdad? Especialmente en la educación, tal vez la moda no está incorporada en el programa, por decir así, y llegaste a estar en Nueva York, donde, bueno, o sea, llegar a ese mundo no es fácil ni para alguien en Estados Unidos, ni para alguien con experiencia en moda. Así que tal vez empecemos aprendiendo un poco más de cómo llegaste a eso. O sea, en los principios de tu carrera, bueno, mencionaste que leías bastante de moda y eso, pero ¿cómo llegaste a Nueva York, a donde que es o sea, el centro de la moda, sin tener ese background o esas facilidades, ¿verdad?, que tienen otra gente? Me encanta contar esta historia porque creo que puede inspirar a cualquier persona a que quiera entrar a una carrera que no tenga contactos. Estaba en Boston en mi primer semestre de universidad y siempre cuento esta anécdota de que una profesora de universidad me preguntó qué iba a hacer yo en el verano cuando me graduara, porque era muy difícil para una latinoamericana conseguir alguien que te hiciera un sponsorship de una visa. Yo le dije que quería trabajar en la moda y me dijo que era imposible conseguir que una compañía me hiciera. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba preguntando de una visa. Yo tenía 18 años, en mi vida había escuchado de que alguien tenía que tener una visa de trabajo. O sea, no teníamos toda la información que todos ustedes tienen ahora. Okay. Y fue así cuando regresé a mi dormitorio, ya agarré la revista de Vogue, marqué al 1-800, les dije que me conectaran con el departamento de moda, lo hicieron. Me contestó una niña que en aquel entonces era una asistente, hoy en día es una persona muy importante, las figuras más importantes del mundo de la industria de la moda, y me contestó y me dijo que tenía que aplicar un año antes. Obvio, yo le dije que estaba ya aplicando para el próximo año. Uh-huh. Y le mandé mi resume, que era muy patético, no tenía absolutamente nada, de nada, porque no solo de la industria de la moda, de nada. Y me escribió y me dijo que había habido, que hay un espacio, que si podía ir a Boston, a Nueva York. Al día siguiente me monté en un busito que en aquel entonces costaba $20, que lo agarrabas en el Chinatown de Boston y te dejaban en el Chinatown de Nueva York. Me fui al día siguiente y cuando llegué ahí, a pesar que no había internet en el 1999, para mí sí había revistas. Y yo conocía todas las caras de todos estos editores de esta revista. Y cuando estaba en la entrevista con ella, yo le decía, no lo puedo creer, es ella. Y me dice, ¿cómo sabes quiénes son todas estas personas? Y le digo, no, en todo mi tiempo libre, esto es lo que yo hago. Y me dijo en ese momento de cuándo podía empezar, y bueno, y el resto de la historia. Y en el mundo de la moda, o sea, lo que te ayudó fue saber quién era quién, por decir así, en el momento correcto, ¿verdad? O sea, no era que eso fue lo más importante de que te dieran el trabajo. Yo creo que lo importante fue que tomé la iniciativa de llamar sabiendo de que podía no recibir nada, pero no tenía nada que perder. Tenía que tratar porque no conocía absolutamente a nadie en Boston, Nueva York. En aquel entonces no había mentores como hoy en día, no había un Instagram que podías preguntarle a alguien que te conectara con alguien que viviera en Nueva York. O sea, claro, eso no existía. O sea, es mucho más fácil ahora. Pero en el momento que empecé mi primera pasantía, me di cuenta que era la única latina en el cuarto, y yo estaba feliz de estar ahí. Entonces tomé la iniciativa de ser la primera en llegar y la última en irme. Creo que ese hustleness fue el que me dio las oportunidades de poder regresar todos los veranos y de poder después conseguir el primer trabajo. Entonces sí, conocer quién era quién fue como una ventajita que tuviste que tal vez afectó, tal vez no, pero en verdad fue la humildad que vieron en mí, en querer en realidad genuinamente estar ahí, claro, y querer tener esa oportunidad. Sí.
Sí, yo creo que tienes razón porque a ver, uno puede preparar el resume que quiera, pero en ese punto de tu vida donde solo has ido a la universidad, no, probablemente no tienes muchas experiencias laborales y solo llevaba 6 meses en la universidad. Ah, wow, o sea, tú no tienes nada de experiencia. Sí, no tenía nada de experiencia, había hecho... O sea, tú lo que hiciste es que no tuviste miedo y te aventaste. Tenía pasantías que había hecho mi canal 2 en Nicaragua en 1997, pero no tenía absolutamente ninguna experiencia de nada. Wow. Sí, entonces, bueno, la lección es no tener miedo y cuando uno entra en esas oportunidades, pues darle con todo. Con absolutamente todo. Y con amor y pasión y a la gente le gusta eso, porque al final del día están entrevistando a 100 personas, o sea, tal vez en tu caso no fue así, pero yo creo que en mi caso eran ¿verdad? Miles. Okay. O sea, todos han visto la película de Devil Wears Prada, esto es una réplica de esa película. Okay. O sea, es el trabajo con más demanda en la industria de la moda. Toda persona que ama la moda, el sueño de ellos es trabajar en la revista más relevante del mundo. En Nueva York, que es la ciudad más relevante del mundo. Es lo más difícil de conseguir. Cuando llegué en el primer día de la pasantía, me di cuenta de que las hijas del presidente actual de los Estados Unidos estaban compartiendo mi escritorio, hijas de las personas más relevantes en el mundo del arte. En realidad no solo era la única latina, era la única persona que mi papá no era o el presidente o el CEO de las compañías más globales más importantes del mundo. Wow. Entonces tenía mucho más que demostrar de mi parte, de dar todo lo de mí. Entonces empezaste vos a competir con esta gente, básicamente, o sea, directa o indirectamente, te comparaban contra ellos. Indirectamente, definitivamente. Yo me puse el propósito de estudiar. Si ellas entran a las 9 de la mañana, yo voy a entrar a las 7:30. Si ellas se van a las 7, yo voy a las 9. Y cuando dicen quién puede trabajar en los fines de semana para los photoshoots de los covers, para las celebridades, siempre era yo, porque no podía pensar en ninguna mejor idea en el fin de semana a los 18 años que estar trabajando con David Beckham y Victoria Beckham, que acaban de tener un hijo, para hacerles el photoshoot en su casa. Claro, o sea, era un dream come true y estabas en tu charco, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Y exacto. Eso te motivó más a darle con todo y tenías el tiempo, no tenías compromisos de familia ni de nada. 18 años y en ese verano me di cuenta que Nueva York era para mí y que quería, definitivamente, ese fue el motor que yo necesitaba en mi vida para inspirarme en todo lo que yo necesitaba. Porque, o sea, cuando estaba creciendo en Nicaragua siempre sufrí mucho, me diagnosticaron con ADD a los 5 años, en 1985, cuando nadie le daba Ritalina y me empezaron a dar Ritalina. Mi mamá estaba ahead of the game. ¿Y todavía la tomas hoy en día? No, lo dejé de tomar como a los 15 años. Okay. Y el tema es de que el motor de la pasión de algo que me gustaba tanto fue todo lo que yo necesitaba. Y cuando yo llegué a Nueva York me di cuenta que quería vivir ahí muchísimos años y que tenía que hacer todo para poder regresar ahí todos los veranos y después poderme graduar ahí. Bueno, qué bueno que lo pude lograr. Lo lograste, buenísimo. Entonces, bueno, empezaste tu carrera en esta revista con gente, o sea, que nunca te imaginaste que ibas a trabajar con ellas. ¿Qué vino después? O sea, ¿cuál fue el siguiente paso que diste? Cuando me gradué de la universidad, en aquel entonces estaba empezando el mundo de online. Esto fue en 2022. En ese momento había un website en Londres que se llama Net-a-Porter, estaba empezando, pero había uno muy, muy lindo que hoy ya no existe, que también tenía muchos de ustedes que tienen mi edad, entre 45 y 60, se van a recordar de esta época, de que antes se compraba mucho a través de online catalogs, de catálogos que te llegaban a tu casa y vos marcabas a un 800, y en aquel entonces había un website catálogo muy, muy de lujo, de las marcas de lujo más importantes y relevantes del mundo, y yo me moría por trabajar ahí, porque, bueno, en realidad sabía que el .com era el próximo paso y quería ser parte de ese movimiento. Literalmente Vogue llamó a la dueña de la compañía y al día siguiente tuve la entrevista y ese mismo día tuve el trabajo. Wow. Es impresionante el tener siempre le digo a todos los jóvenes cuando me piden consejo, ese sello de stamp of approval
que me dio Vogue fue importantísimo. O sea, más no me hubieran dado ese otro trabajo. Claro, porque ya tenías esa revisión de Vogue, que si pasaste la prueba con Vogue, puedes pasar la prueba con muchos otros fashion houses y también en los conectes que probablemente hiciste en Vogue, tan temprana edad, perdón. Tal vez a ellos les dio la confianza de darte más oportunidades. Creo que fue eso y el hecho que cuando una editora de Vogue está llamando y está recomendando a una persona, es un doble sello. Yeah. Y ellos fueron los que hicieron el sponsorship de mi visa y bueno, empecé ahí como assistant buyer. Yo quería volverme buyer. Cuando estuve en la revista me encantó el mundo editorial, pero me di cuenta que quería estar un poquito más metida en la parte del business, acción. En la parte de cómo transaccionar, de cómo, no solo la parte de las tiendas, pero de cómo escalan las marcas y quería probar lo de ser buyer. Y empecé como assistant buyer y bueno, pasé ahí 6 años y de ahí me volví el accessories buyer, el fashion PR director y en realidad crecí bastante en la compañía. O sea, estabas en el área de compras bastante de tu tiempo. De ¿verdad? compras y después me moví a la parte de PR. Y en esos años empecé a tener muchas amistades con diseñadores de moda y con casas de moda, porque tenía que ir a París, a Londres, a Milán todo el tiempo y fue en ese momento, después de 7 años, que tomé la decisión de querer empezar un consulting agency. Era muy joven en realidad, fue otro riesgo que tomé. ¿Qué edad tenías? Tenías 27 años, o sea, era bastante joven para hacerlo, pero muchos amigos estaban independizando para empezar sus propias marcas. Diseñadores que en aquel entonces trabajaban para casas muy grandes de moda y querían independizarse, estaban empezando a levantar capital para ellos poder hacer su propio venture y fue así como ya tenía 11 clientes que me dijeron lo hacemos contigo y fue en ese momento ¿Y qué significa la consultoría en el mundo de la moda? Esa consultoría que tú empezaste, o sea, ¿a qué se dedicaba? Había diferentes factores, como decir, un ejemplo es una tienda quería desarrollar su propia marca. Su propia marca es lo que más te genera dinero en tu propia compañía. Cuando vos entras a un Saks y hay un suéter que dice Saks de tal año, eso es un private label. Usualmente eso es un margen muy, muy alto para una marca. Lo mandas a hacer en China o en Turquía y el margen es altísimo. Y creas un producto que es trendy en el momento, pero cuando llegas, la persona obviamente se quiere por algo más económico. Claro. Empecé a hacer proyectos muy interesantes para tiendas como Saks, de private label, donde desarrollaba proyectos con compañías en Asia. Fue así como conocí hoy en día la esposa de mi hermano, que también es mi cuñada y mi socia, porque ella era buyer de Saks México y llegaron a ser uno de mis clientes. Saks estaba abriendo, Carlos Slim estaba abriendo Saks en México, primer Saks en Latinoamérica, y me contrataron para este proyecto de private label y fue así como conocí a Samantha. Proyectos como el de Saks, o qué otros proyectos habían. Bain Capital estaba empezando a invertir en diferentes compañías de moda. Estaban viendo el potencial de invertir en una compañía que se llama Rent the Runway, ya es una compañía pública, pero las niñas se acaban de graduar de Harvard, no tenían ningún tipo de contactos con la industria de la moda, o sea, tenían el business plan y el modelo de negocio era excelente, pero no tenían cómo ir a tocar las puertas, a convencer, la parte más difícil, a que les vendieran el producto a un proyecto que no sabían si iba a funcionar. Entonces Bain me dice, vamos a dar el capital, pero tú entras como consultora para ayudarlas en esta fase 1. Les ayudé a firmar las primeras 50 marcas, entonces era un proyecto muy interesante. Y una pregunta, a ver, tú tienes 27 años, o sea, como que eres muy joven y pudiste lograr contratos con empresas como Saks Fifth Avenue, Bain Capital. Uno, ¿cómo entraste a la puerta con ellos? Y dos, ¿cómo estableciste la confianza con ellos para que dijeran, sí, la quiero contratar a ella? En vez de esa es la belleza, todas las otras fashion consultants que probablemente venían compitiendo también en este punto. Creo que esa es la belleza de Nueva York. Eso la ciudad de Nueva York te da esas oportunidades que ninguna otra ciudad en el mundo te da. Que te da las oportunidades de poder hacer networking cuando estás en un club, cuando estás tomando drinks en un bar, porque tu amiga es novia de alguien que trabaja en Bain. O sea, y yo siempre tuve esa pasión de siempre querer hacer networking.
Era muy buena desde una edad muy pequeña. Okay. Entonces creo que eso me abrió las puertas a poder llegar a conocer a mucha gente. Interesante. ¿Y cómo funciona el networking en este mundo? Porque el networking es un poco diferente, o sea, mencionaste bares y cosas así, tal vez un poco más casuales, o eran networkings dedicados a este mundo de la moda, que sabías que iba a estar gente conocida, o era más como, casual. ¿Y tú? Eso de networking de comunidades es algo totalmente nuevo. Okay. Eso no existía antes para nada. Yeah. De que la industria de finanzas hacía esto, la industria de moda, la industria de arte, no, para nada. Habían, bares de moda, clubs de moda de miembros, y vas y el mundo de finanzas, el mundo de arte, el mundo de moda, y estás constantemente conociendo a personas y también esos 7 años siendo buyer me abrió muchas puertas a la industria de la moda. Me volví amiga de hoy en día diseñadores muy, muy reconocidos y de los diseñadores más conocidos del mundo. Y eso se vuelven tus amigos en realidad. Entonces, ellos te presentan a la gente y se vuelve un word of mouth. Y, a ver, mencionaste Nueva York siendo la parte mágica, ¿verdad?, de la receta. Hablando de la gente que está en el mundo de moda, que está en Latinoamérica, por ejemplo, ¿tú piensas que el aspecto Nueva York es sumamente importante para poder lograrlo en el mundo de moda? ¿O piensas que hay maneras también hoy en día de hacerlo remotamente? Dependiendo lo que vas a hacer. Okay. Si quieres ser un diseñador de moda, creo que no importa dónde estés. Puedes estar en Nicaragua, puedes estar en Costa Rica, puedes estar en El Salvador, no importa. Uh-huh. Sí se te va a hacer más fácil el estar en Nueva York, uh-huh, porque en Nueva York están los editores, en Nueva York están las oficinas, los fashion offices de los big retailers, a donde algún día soñas querer estar. Si quieres ser un editor de moda, definitivamente tienes que estar en Nueva York. Si quieres ser un consultor de moda, definitivamente tienes que estar en Nueva York, uh-huh, porque se te van a abrir las puertas a las personas más relevantes de esta industria. Entonces, yo siempre le digo a todos los estudiantes de universidades que empiecen en Nueva York. Okay. Que empiecen en Nueva York, que tengan la fundación de Nueva York. ¿Su carrera o sus estudios? Después de la carrera, no importa a dónde estudien, si tenés los recursos económicos para poder irte a una ciudad como Nueva York, es sumamente importante. Pero obvio, entiendo que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Si mi mamá no me hubiera dado las oportunidades de poderme ir a Nueva York, jamás lo hubiera podido hacer. O sea, estas carreras en fashion pagan absolutamente nada los primeros años. Sí, es difícil al principio. Muy difícil. O sea, en aquel entonces mi primer salario era $30,000 al año. Sí. Eso no te da ni para el subway. Sí, sí. Y entonces, mencionaste varios puntos y tú también has hablado previamente de que tú no tuviste background en moda, no estudiaste moda. No, sí estudié fashion merchandising. Estudiaste eso, ok, eso te ayudó a encaminarte en esa dirección. La verdad es que no creo que hubo mucha diferencia. Ok. Te repito, creo que esto en las pasantías en moda. Pero también, de lo que estoy escuchando es que hay diferentes aspectos a la moda. O sea, si a alguien le interesa y le apasiona la moda, no significa que tenés que ser una diseñadora o un diseñador. O sea, puedes también ser la parte del negocio, la parte del retail. Puedes ser estilista, que son las personas que visten las celebridades, o que visten las modelos, que ven las revistas de moda, o que viste a un top CEO, se llaman stylists. Hay buyers, la gente que compra los productos que ven en las tiendas de departamento, en los specialty stores, las tiendas boutiques alrededor del mundo. Están los editores, las personas que escriben y que crean esta magia para las revistas. Están los escritores, están hay muchas carreras, modelos. Es muy, muy grande la industria. Sí. Y también está la parte de finanzas de esa industria. El poder llegar a ser el CFO de una de estas compañías. O sea, usualmente la gente del mundo de finanzas de estas tienen una trayectoria en el mundo de retail. Ya. ¿Y cómo es todo el mundo de Latinoamérica de fashion? Porque a ver, lo que estás describiendo tú me suena a la industria de acá de Estados Unidos, pero en Latinoamérica, o sea, ¿cómo se puede involucrar uno en el mundo de fashion, verdad, de moda? Tal vez en ciertos países hay más oportunidades que en otros, me imagino, pero siendo latino, ¿cómo te puedes involucrar con empresas de moda o involucrarte yo le llamaría el supply chain, el information chain? O sea, porque, no solo es la parte final que uno ve, ¿verdad? Como lo que estás mencionando tú, estilista, diseño y eso se puede hacer, desde allá, por ejemplo, o la parte del negocio también se puede manejar de allá o es difícil.
Todo evolucionó. Ahora hay tanta gente tan talentosa y tan exitosa que viven en Centroamérica, en Sudamérica o en Colombia, una industria muy grande de la industria de la moda, México también, y viven allá. O sea, eso ya cambió. El mundo de Instagram vino a cambiar absolutamente todo. O sea, ahora perfectamente puedes estar viviendo en Latinoamérica y ser estilista de celebridades más relevantes del momento y estar viajando todo el tiempo para los photoshoots, o puedes ser buyer para tiendas de departamentos como el Grupo Simán o para tiendas pequeñas. Hay un boom en Centroamérica, también en Sudamérica, de estas tiendas a donde varias marcas emergentes vienen y unen fuerzas y alquilan un espacio. Entonces vas a Nicaragua o vas a El Salvador o vas a Costa Rica y a esta tienda muy linda alquilan esta casa y encontrás como 6, 7 marcas que no compiten ninguna con otra, más que se complementan. Y ellas toman la decisión de viajar, de encontrar talentos en diferentes partes del mundo, de hacer activaciones, traer influencers fuera del país, a su país. Es otro mundo ahora. Ya, o sea, hay maneras más orgánicas de crecer tu negocio o tus ideas desde tu casa o desde una tienda pequeña y lanzarlas incluso globalmente o regionalmente. Totalmente. Y eso es lo que haces un poco tú ahora con LAFS, ¿verdad? LAFS, yo empecé LAFS en el 2018, después de estar viviendo en Nueva York desde el 2002. Me di cuenta de que estaba empezando a surgir mucho talento en la región. Cuando yo platicaba con todos estos, cuando hablo de talento no hablo solo de diseñadores, hablo de todas estas personas en la industria de la moda, y cuando platicaba con todos estos emprendedores me daba cuenta que había un producto interesante, un proyecto muy interesante, pero no tenían el acceso a poder escalar su negocio, o sea, que no tenían a los mentores adecuados. Y por esa razón estaban invirtiendo el dinero en lugares equivocados. Y fue eso lo que me inspiró a crear Labs. Que Labs es una plataforma, tiene diferentes verticales. La vertical que la gente más nos conoce, porque el marketing vehicle de todo lo que hacemos, es un summit, una conferencia de moda, como una conferencia de finanzas, una conferencia de moda, a donde encontrás paneles, encontrás talleres, encontrás activaciones de networking, encontrás un pop-up de 40 marcas latinoamericanas, encontrás ahí también una incubadora como un Shark Tank, exactamente como un Shark Tank, una incubadora. ¿Dentro del mismo evento? En todo el mismo evento. El último día pasa esto, a donde aplican miles de marcas todos los años, y de ahí hay 9 finalistas. Cuando estamos en 9 finalistas, le damos un mentoring, que tenemos un partnership con una universidad que se llama Instituto Marangoni. Y ¿a dónde es eso? Está en Milano, está en Miami. Nosotros tenemos el partnership con la de Miami, pero tiene diferentes universidades alrededor del mundo. Interesante. Y bueno, todo esto pasa en estos días, y la razón por la que hice Labs fue porque quería impulsar y quería globalizar el talento que yo veía saliendo de toda América Latina. La misión es el educar y el empoderar y el darle las herramientas de networking, que es lo que he hablado mucho desde el principio. Siento yo de que no importa lo inteligente que sos, no importa lo talentoso que sos, si no conoces las personas adecuadas, no vas a crecer, es muy difícil. Y para mí era muy importante que si yo había tenido estas oportunidades, yo quería darle esas oportunidades a otros. Y la idea es, o sea, ayudarlos con el networking para establecer un canal de ventas para ellos al final del día, para crecer y globalizar su marca. Para ayudarles a crecer y poder monetizar más. Independientemente, todos tienen obviamente un propósito distinto. Tal vez una persona quiere escalar su negocio y poder abrir tiendas, tal vez otra persona quiere levantar capital, tal vez otra persona sueña en querer entrar en la industria de la moda porque está todavía en high school. O sea, la belleza de Labs es que vienen niñas de high school, vienen gente de universidades. Con universidades tenemos un partnership grandísimo. Me encanta lo que es impulsar estudiantes, porque siento que es muy importante y es súper lindo. Hacemos partnerships con compañías como Caring Group, como Disney World, como Victoria's Secret, que vienen a Labs y en el momento les están dando internship opportunities, las entrevistas a los estudiantes, y de ahí salen con pasantías de trabajo. Para mí es muy importante darle oportunidades. Para mí es que entren al cuarto adecuado. Claro. Que no solo, y que cuando entren al cuarto adecuado, que puedan tener la oportunidad de que si vamos a hablar de retail, de cómo entrar a este mundo de department stores, yo quiero que la persona
la presidenta... Estén preparados, me imagino. Yo quiero que la presidenta de una de las tiendas más importantes del mundo sea la persona diciéndoles el consejo. Ya. Yo quiero que sea la persona adecuada. Y en muchos casos no son latinoamericanos los que dan ese consejo. Sí. Pero para mí es muy importante que ellos escuchen de las personas que sería casi imposible llegarles. Wow. Y para mí es importante que ellos lo digan, pero que ellos salgan con el contacto. Yo no quiero ser el nuevo man de nadie. Yo quiero que ellos salgan con el contacto. Yo no tengo nada, o sea, después es tu grit y es tu pasión que vas a hacer con ese contacto. Sí. Eso, o sea, veo casos de éxito todo el tiempo y veo casos no de éxito. Claro. Eso no te enseñamos, pero sí les enseñamos al educarlos, al empoderarlos y al ponerles a las personas adecuadas. Y entonces si ganan esta competencia, ¿verdad? Son uno de los 9 finalistas, etcétera. ¿Qué ganan con eso? O sea, tú les das mentorship, se meten a un acelerador, le das estos contactos que estás hablando, o ¿qué funciona y qué pasa después de eso? El Pitch to Last es mi bebé, es mi pasión, es lo más lindo que hay. O sea, entran a este cuarto, pero hacemos un mentoring por 3 meses que los preparamos para este día. Ah, okay. Entonces empieza un mentoring gratuito. Incluso antes de la final, por decirlo así. Sí, por 3 meses les hacemos toda esta consultoría gratuita para prepararlos para ese día, porque es muy importante cómo van a presentar, qué es lo que van a presentar. Entonces les ayudamos a crear los videos que van a presentar, el pitch que van a hacer de 2 minutos, ayudarles en qué puedan esperar, qué preguntas puedan esperar y cómo. Y lo más importante, cuál es el fuerte de cada uno. Ayudarles a identificar cuál es el fuerte de cada uno y que se enfoquen en eso. Nosotros tenemos 3 categorías, son 3 premios, que son diseñador del año, diseñador accesorio del año e impacto social. Impacto social no tienes que en realidad ser una marca, puede ser un proyecto que crea impacto en América Latina a través de comunidades o a través del medio ambiente. Como un ejemplo, pueden ser tus chicos en México que hacen cuero a través de cactus. El producto puede ser no tan bueno, pero si yo los conecto con una compañía como una LVMH, pueden empezar a vender ese cuero a LVMH. Entonces, son 3 finalistas por categoría. Entran a este cuarto el último día de nuestra conferencia y hay 20 jueces ahí. Y son una curaduría excelente de jueces, porque en realidad, de la manera que pienso en los jueces, que pensamos en los jueces, es quiénes son estas personas que en realidad les cambiaría la vida en diferentes aspectos. O sea, tiendas de departamento que sería imposible conseguir esa cita, tiendas specialty stores son tiendas más pequeñas, que tal vez hay 15 en los Estados Unidos o 15 en Europa, pero que son curadas muy lindas, consultores de moda muy relevantes, personas que han construido sus compañías y se han vuelto públicas. ¿Y qué ganan ellos con estando ahí? O sea, ¿a ellos les gusta hacerlo para dar impacto y devolver a la comunidad? ¿O a ellos les gusta porque también en verdad las marcas que salen de ahí son bien buenas y les interesa ver qué está pasando para después quizás traer esas ideas a sus negocios? ¿O qué es lo que les trae a ellos? Creo que son 2 factores. Número 1, creo que cuando llegas a un pico en tu vida de tanto éxito, definitivamente, genuinamente querés dar más. Sí, lo he querés escuchado. regresar tu trabajo, querés dar consejos y querés darle un poco de tu tiempo a estas nuevas generaciones que no tienen los contactos que tú tenés. Y de ahora, hoy en día, con 8 años haciéndolo, y son tantos casos de éxito que han salido de un antes y un después, el dinero que pueden hacer a través de ellos, eso es increíble. Estas marcas, cuando entran al pitch, a ese cuarto, lo más seguro que están vendiendo $100,000, $150,000, $200,000 al año. Son negocios muy, muy pequeños. Sí. Después, ¿qué se ganan? Se ganan, entrar en ese cuarto donde están todas las personas más relevantes de la industria de la moda en el mundo. Una consultoría de nosotros, de nuestro equipo, gratuita por un año entero, a donde mi misión es ayudarles a conseguir al showroom que los represente, al PR firm que los represente, y yo rogarle a estas compañías que me regalen los primeros 6 meses de trabajo gratuito para ellos, porque ellos no van a tener el dinero para poderlo pagar. Hay una tienda muy importante en la industria de la moda que se llama Moda Operandi, que está online, que es de las compañías más importantes del mundo y de las más difíciles de entrar. Tenemos un partnership con ellos de los últimos 8 años, a donde los 3 ganadores se ganan la oportunidad de poder vender su producto ahí
pero ellos hacen un push grandísimo online, en las redes, crean un newsletter, creamos un evento. Claro, es bueno para la marca también, o sea, enseñar de que ellos también están generando este impacto, ayudando a la gente. Es una marca muy pequeña que entra al espacio más importante del mundo. Hoy en día, todas las personas que han ganado son antes y después y se vuelven las personas más relevantes de América Latina. Wow. Muchos de ellos hoy en día están vendiendo 8 o 9 millones de dólares al año. Solo 2 años después, solo 3 años después. O sea, son tantas historias tan inspiradoras. Hay una niña que me encanta contar esta historia, manejó de Houston a Miami porque no tenía el dinero para poder comprar su pasaje. Llegó, ganó diseñadora de accesorios, no le salió todavía sido político, no había visto a sus papás en muchos años. Wow. Hoy en día pudo ver a sus papás, le pudimos hacer sponsorship de su visa. Hoy en día vende en Neiman Marcus, en las tiendas más importantes del mundo. Y para mí, el poder compartir contigo y con el mundo estas historias inspira a tantas otras personas a poder seguir soñando en grande. Claro. No, y, o sea, ahora yo solo me imagino, o sea, alguien que puede estar escuchando este podcast, ¿verdad? Que tal vez una persona como tú, que es súper ambiciosa y se atreve a hacer cosas diferentes y tal vez está muy interesado en aplicar tu programa. ¿Cómo diferenciarían ellos, o sea, entre los 1000 resumes que recibí o portfolios, diferenciarse? Porque de 1000 sacar 10 o 9, o sea, es difícil, ¿verdad? Y después después de los 10, pues sí, tú tienes tu mentoría para cómo ganar tal vez, pero ¿cómo recomendarías a la gente diferenciarse? Tienen que estar listos, no hay apuro, o sea, lo voy a seguir haciendo por muchos años más, o sea, no hay apuro. Creo que tenés que estar preparado en diferentes factores. Financieramente tenés que estar preparado, estratégicamente tenés que estar preparado. ¿Qué significa eso? Si es tu primer año, lo más seguro no apliques todavía empapate un poquito más en tu negocio. Claro. Creo que porque las personas que van a estar en ese cuarto, que te van a dar las oportunidades, vas a tener que estar listo para recibir esas oportunidades. Y muchas veces esas oportunidades van vinculadas con hacer gastos. Okay. Y eso vas a necesitar dinero. Sí. Entonces yo creo que tenés que prepararte. Entonces, ¿qué son las cosas que más nos enfocamos? El DNA de tu marca, hay tantos productos de cartera. O sea, el mundo no necesita una diseñadora de carteras nueva. Pero si tu producto es tan interesante y tan innovador, sí el mundo necesita esa marca de carteras. Okay. Entonces, y estás contando esa historia correctamente, la estás contando ahora, porque ahora no solo en el website, es en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. ¿Cómo estás contando esta historia para contarle al mundo que tu cartera es muy distinta que otras? La gente ahora se inspira mucho con escuchar las historias de los fundadores. Entonces, ¿cómo estás contando esa historia? Entonces, la parte del storytelling es sumamente importante. Son tantos factores que vemos, la parte de finanzas. No importa que solo esté vendiendo $100,000 al año. La importancia es ver que empezaste vendiendo $10,000 al año y ahora estamos en 100,000, y que si te damos las herramientas adecuadas, podés estar vendiendo 1 millón en un año. Sí. ¿Verdad? Eso es mucho más que solo la idea. O sea, si tenés una idea, ahí sí me apliqué, como que es muy temprano todavía. Si tenés un año, el primer año, o sea, yo siendo emprendedor también como que ya he aprendido de que el primer año cambia mucho las cosas. Entonces como que una idea del primer año, el año 2, 3 o 4 ya no va a ser la misma idea, la vas a ver moldeada de otra manera. Entonces tú quieres ver un poquito de madurez en la empresa y la persona, de que ya la idea tal vez está donde sí va a ser el resto de su vida, por decir así. Yo diría que la gente que aplica ya son las estrellas de su pueblo. Ok. Es la mejor manera. Ya crearon, ya lanzaron su producto, ya tienen tienda en su país y ya son estrellas en su país. Pero ahora tenemos que volverlo estrellas globalmente. Ok, muy interesante eso. Entonces, enfocarse primero en volverse la estrella de su país. 100%. Empezar pequeño, ser creativo. La estrella de tu colegio, pero que ya tengas ese proof of concept en algún lugar. Okay. Y con eso tenemos las herramientas adecuadas para poder volverte la estrella global. Está muy interesante esa manera de pensar porque es muy difícil, muy diferente de volverse, no sé, alguien que solo vende cosas, ¿verdad? Eso no es suficiente. Tenés que llamar la atención, tenés que tener un brand, negocio, tenés que tener una negocio historia. Como cualquier otro. Claro. Y a la hora de llegar, todo el mundo te quiere dar oportunidades, pero todo el mundo quiere hacer dinero.
Sí. Entonces, todos quieren ver de que tú puedes escalar tu negocio. Punto final. Claro. Entonces, y eso lo veo también con las personas. Yo veo la energía de la persona. Que si tienen eso, que necesita un emprendedor. Porque hoy en día no es solo diseñar ropa, es ser un emprendedor. Ok, entonces ahora ponemos otro escenario. Ponle que alguien aplicó, tal vez no lo aceptaron, había muchas aplicaciones, o sea, lamentablemente no puedes aceptar a todo el mundo, a los finalistas, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer ellos por su lado para crecer por su cuenta? Bueno, venir a Labs todos los años. Esa es la belleza, que la plataforma tiene tantas oportunidades. Si sos un estudiante y no sabes a qué departamento de la industria de la moda querés estudiar, venís a Labs y te lo vamos a enseñar. Es como yo digo. ¿Y qué significa venir a Labs? ¿Tiene que ser presencial? Es un curso, son 3 días de la conferencia que hacemos y hacemos workshops. Siempre pasa en Miami. En Miami. Y como una vez cada 2 años hago una segunda conferencia que se llama Raíces, que rota en diferentes países de América Latina, que es un partnership que hago usualmente con el sector privado de un país y con el gobierno del país. Perfecto, eso mencionaste venir a Labs todos los años en Miami. Sumamente importante. Me parece importante la parte de todos los años, porque yo estoy de acuerdo con eso. O sea, el network no se hace la primera vez, el network se hace con la repetición, estar en contacto con la gente, y eso ayuda, ¿verdad? De las cosas que más escucho de repente es, vine al Labs y me salieron estas cosas, vine y no me salió nada. No puedes verlo de esa manera. Yo voy a conferencias todo el tiempo, no de moda, y no voy con ese objetivo. No sabes cómo te van a salir las cosas, pero lo más importante es, si tú en el baño conociste a este consultor que ha escalado tantos negocios que tú admiras y que algún día quisieras ser uno de ellos, esa persona tiene que constantemente estarte viendo, si no se olvida de ti. Entonces, si te ve y te vuelve a ver y te vuelve a ver, cuando le llega la oportunidad a ese consultor que andan buscando un proyecto interesante para Panamá, esa persona va a pensar en ti, va a pensar, ay, esa niña que siempre veo en Labs, que vive en Panamá, que hace esto, que hace tal cosa, sí. Voy a llamarla. Pero si solo te ha visto una vez, se va a olvidar de ti. Sí. No importa cuál es tu plataforma, no importa que sea Labs o escoja otra, pero sé consistente en ir y en ir y en ir. Ok, entonces ir a Labs todos los años, esa es una recomendación. ¿Qué más puede hacer una persona que tal vez no tiene la mentoría de alguien como ti? O sea, de estar siempre con otro equipo, pues, de estarlo ayudando día a día. O sea, ¿qué les recomendarías a ellos para crecer por su cuenta, empoderarse por su cuenta y tener los recursos que ellos necesitan por su cuenta? Es que hoy en día es tan más fácil, tienen podcast. Hoy en día tenés un podcast a donde tenés un masterclass, tenés esta oportunidad de poder escuchar a todas las personas que admirás en el mundo, a escucharlas, a que te den un consejo a través de un podcast. Es impresionante las oportunidades que hay, o de workshops online. Todas las universidades hoy en día ofrecen workshops online que son de 1 semana, de 2 semanas, de 3 días. O sea, todos nuestros paneles que hemos hecho desde el 2018 están en YouTube, los puedes encontrar gratuitamente. ¿Ah, sí? Entonces, o sea, ¿Y esos paneles de qué hablan esos paneles? Los paneles que hacemos usualmente son desde un CEO hablando de las tendencias de la moda, de lo que está funcionando, lo que no está funcionando, de diseñadoras de moda, de que me encanta contar el journey, de cómo empezaron a cómo escalaron su negocio, claro. Buyers, compradores de tiendas diciéndote qué hacer y qué no hacer, de todo. En realidad nos enfocamos, bueno, hay fashion law, si la gente quiere venir a un taller, aprender a qué oportunidades, de qué visas de trabajo hay en la industria de la moda, te trabaja un taller que te lo da un abogado en cuáles son las oportunidades, cuál es la ruta que deberías de hacer si aspiras algún día en querer llegar y soñar a tener una visa de trabajo en este país, qué es las cosas que tienes que empezar a enfocar a hacer antes para poder llegar a esa meta. O sea, en realidad me enfoco en un 360 para llegar. Entonces hay mucha educación. O sea, entonces uno, conectarse, venir al Labs, eventos así. 2, educación. Y hay alguna tercera cosa, quizás más para la parte de emprendedurismo, o sea, de cómo manejar un negocio, de cómo organizar un negocio, algo ya más separado que deben ser por su cuenta. O el financiamiento, no sé. En Labs damos toda la parte de emprendimiento también, o sea, es la parte que más nos enfocamos. O sea,
Yo creo que eso, en realidad. Eso, ustedes son como una aceleradora también, o sea, ustedes tratan de, no solo el Shark Tank y ese evento, pero también ustedes tratan de acelerar y educar y crecer. Hoy en día la plataforma tiene muchos verticales, o sea, platicamos ahorita de la vertical de la conferencia, que es la que la gente más nos conoce porque es lo que más ves en las redes sociales, ¿verdad? Pero la vertical y el negocio más grande en mi empresa hoy en día se llama experiencias. Cuando yo me mudé de Nueva York en la pandemia a Miami, ahora vivo en Miami, muchas de compañías de lujo empezaron a ver, Miami estaba empezando a crecer, empezaron a ver muchas oportunidades y empezaron a contactarme para poderle llegar y vincularse al latino con un poder adquisitivo alto. Entonces empezamos a crear experiencias únicas para compañías como Mastercard, para Google, para luxury stores de Amazon, para el grupo LVMH, como compañías como Tiffany o Gucci, y estas compañías nos contactan para hacerles cenas, almuerzos, talleres, wellness retreats. Hoy en día tenemos partnerships con compañías de wellness, con el mundo hotelero, con compañías de finanzas. Ayer hice un evento para un private Swiss bank. Todos tienen el mismo objetivo y todos tienen la misma misión. Quieren llegarle a ese latino. Si quieres por alguna razón llegarle a ese latino, me vas a contactar en algún momento. Hoy en día estamos jugando un servicio ya para las empresas de cómo llegarle a la población de Latinoamérica. O sea, un poco o latinos viviendo en los Estados Unidos, que les gusta consumir mucho, porque el latino es conocido por consumir mucho. Sí. Entonces, hacemos 2 o 3 eventos a la semana en ciudades, Nueva York, Miami, la ciudad más importante hoy en día, pero Nueva York y Miami activamos muchísimo, pero también activamos en Centroamérica y en Sudamérica, de una manera como decir una marca española quiere empezar a abrir tiendas en Centroamérica. Entonces lo que nosotros les hacemos un tour en Centroamérica. Entonces les hacemos diferentes paradas, les hacemos en una semana Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá, a donde en cada país les montamos un almuerzo con las 25 personas claves de ese país y les montamos un pop-up. Un pop-up es a donde puedan vender su producto por un par de horas en ese país. ¿Qué es lo que crea ese día? Bueno, tiene ventas con las personas adecuadas, crea este FOMO, es cuando ya va a abrir en un año una tienda física, ya la gente en esa ciudad ya empezó a saber de quién es la marca, ya lo más seguro compró el producto. Wow. Y también fue un excelente testing. ¿Y usualmente son productos como del mundo de la moda o son productos de todo tipo? Beauty y fashion. Beauty and fashion. Beauty y fashion, pero ahora hoy en día estamos trabajando mucho. ¿Y cómo creció esta idea? Porque como emprendedor, lo que se me viene a la mente a mí es cómo hacen 2 marcas diferentes, porque al final, o 2 servicios diferentes, porque son 2 servicios completamente diferentes, audiencia diferente. La audiencia no es tan diferente. O sea, pero tu cliente es diferente. O sea, en uno tu cliente o la persona que estás tratando de ayudar es el latino emprendedor que está tratando de empezar su marca de fashion. Y en el otro es una empresa probablemente grande que quiere contratar a latino. O sea, uno está hablando B2B y el otro está hablando B2 entrepreneur, por decir así. Mira, lo interesante de la conferencia es que yo nunca imaginé esto que pasó desde el día 1. Las personas que vienen a la conferencia, sí, algunos son aspiracionales, estudiantes o un emprendedor que está tratando de salir adelante, pero muchos de ellos, tal vez como 300 de ellas, son mujeres que no trabajan, que aman la moda, pero quieren venir a escuchar a Carolina Herrera, quieren venir a escuchar a Joana Ortiz, o quieren venir a escuchar al CEO de esa compañía, o quieren venir a escuchar a Pharrell Williams. O sea, quieren venir a escuchar a celebridades, porque invitamos a muchas celebridades también. Entonces, todas estas compañías de lujo son hoy en día, bueno, por los últimos años han sido mis sponsors para mi conferencia y en todo el año. Porque se dieron cuenta del día 1 quién era esta persona que estaba viniendo, y la mayoría son mujeres. Los hombres están más que bienvenidos, pero por alguna razón... Yo voy a ir este año, todos los años, de hecho, ya me lo aconsejaste. Pero, entonces, fue así, pero fue cuando me mudé a Miami, que muchas de las compañías que tenían amistades de muchos años me dijeron, ¿por qué no me organizas una cena con personas de Miami? Hice las primeras 2 y fue un domino effect. Todas las otras compañías de Nueva York se dieron cuenta que había hecho 2 y me empezaron a contactar
Y fue así cuando me di cuenta que había un mercado totalmente nicho y untapped, que era, me estaban empezando a invitar a muchos de estos eventos de moda o de marcas o de tiendas que estaban abriendo en Miami, pero me daba cuenta que al mercado, que yo era la única no influencer que invitaba. Influencer es una creadora de contenido. Sí. Y yo decía, pero ¿a dónde están las dermatólogas? ¿A dónde están las doctoras? ¿A dónde están los abogados? ¿A dónde están la mujer que runs a family office? ¿A dónde está la alta ejecutiva que ama la moda y gasta mucho en moda? Sí, son clientes. O sea, son las clientas más importantes. Claro. O sea, definitivamente queremos a las influencers, no hay duda, pero ¿dónde están las compradoras? Y fue así que me di cuenta, hay que empezar a hacer estos eventos, pero para llegarle al cliente final, es que en realidad tenemos que presentar este proyecto. Claro. Y en realidad se escaló muy. ¿Y cuántas personas llegan a la conferencia, por ejemplo, hoy en día? Que caminan los 3 días, tal vez unos 1,000, 1,200. 1,200. Que compran un ticket 650, pero te repito, la conferencia tiene diferentes cosas pasando al mismo tiempo. Claro. O sea, todo pasa en el Miami Design District. Tenemos un partnership muy grande con el Design District, a donde cerramos parte del Design District y activamos muchas tiendas, las tiendas que nos dan dinero, las activamos con diferentes talleres adentro de tiendas. Entonces, puede haber un taller de fashion law adentro de una tienda, antes de que la tienda abra, o tiendas de cóctel, hacemos conciertos, hemos hecho conciertos con Emilio Estefan, con su hija, con Emily. En realidad hacemos muchas actividades, o sea, hay tanto para todas las personas en realidad. Muy nice, qué cool. Bueno, me encantaría ir este año, así que ahí vamos a estar. Entonces, ¿qué viene ahora para ti? O sea, como que ya ha llegado la empresa hasta este nivel, me imagino que estás súper ocupada siempre. ¿Cuál es tu next step o tu próximo paso como emprendedora, como profesional, como una persona también? ¿Qué crees que viene el siguiente partido? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues todavía hay oportunidades de crecer mucho más. Claro. Creo que hay la oportunidad de poder crear en Europa, en España o en diferentes lugares en Europa. O sea, el mismo modelo, pero en vez de diseñado para Latinoamérica, para otro mercado. Correcto. Okay. O para llegar a latinos viviendo allá. O sea, crear una conferencia exactamente allá. O sea, cada día, hoy en día vienen más de 100 personas de España. Muchos de ellos son latinos, son venezolanos, mexicanos, ecuatorianos que viven allá. Entonces creo que hay una gran oportunidad de yo venir a donde ellos. Tenemos un producto muy interesante que se llama Raíces, que es un producto que es una conferencia que hacemos, muchas veces hacemos 2 conferencias al año. O sea, hoy en día por las personas que vienen a de lo que hemos hablado, esta mujer que le gusta gastar, se queda en un hotel lindo, sabemos la derrama económica que le damos a la ciudad. Hoy en día hemos hecho partnerships con ciudades. Hace 2 años el Ministerio de Turismo de Santo Domingo de Dominicana nos hizo el sponsorship de traer a LAS por 3 días a Santo Domingo. Activamos toda la ciudad colonial, fue increíble la derrama económica que hicimos. Todos los hoteles estaban llenísimos. Lo interesante es que los hoteles más caros son los que más rápido se llenan. O sea, porque tenemos gente viniendo de Hong Kong, de Londres, de todas partes del mundo. Activamos mucho la ciudad en la parte de las raíces, de la parte del folclore, la parte de la comida, la parte de resaltar el arte. Entonces, sigo haciendo lo mismo que hago en Miami, pero haciéndolo más latino, en realidad, teniendo paneles que hablan de la sustentabilidad, de gente haciendo cosas innovadoras en el país. Entonces, hoy en día me contactan muchos y muchos países. Hoy en día estoy a punto de cerrar con un país para este año. Desgraciadamente, con muchos países no puedo cerrar por situaciones políticas. Entonces, muchas veces me cortan las oportunidades. Pero sí, hemos hecho Colombia, hemos hecho Santo Domingo. Creo que hay oportunidades. Hoy en día estoy en plática con bastantes países, entonces creo que hay oportunidades de poder reactivar varios países. Pensé que había un chance que me dijeras como que ya estamos bien establecidos, como que ya el equipo corre sus cosas, ya me puedo retirar un poco del negocio, pero a mí escuché lo opuesto, quiero meter el acelerador, quiero seguir creciendo,
seguir globalizándote vos misma, con tu empresa, y nada, suena muy emocionante. ¿Qué consejos le daría a alguien que nos está escuchando, algo que tal vez no cubrimos, que pudieran hacer, o sea, para involucrarse más, para tal vez incluso involucrarse más con labs, seguirlos de más de cerca, de manera que los puedan ayudar a ellos? Yo creo que es muy importante en este tiempo libre que tenés, en el usar ese tiempo para ir a hacer networking, independientemente de donde sea. De veras que no tiene que ser labs, debería ser labs, pero no tiene que ser labs. Para salir de tu burbuja, cuando sos un emprendedor o sos un estudiante, estás empezando una idea, es un mundo muy solo. Claro. O sea, tenés que salir de esta burbuja, de este cuartito, para ir a conocer personas, ¿verdad? Y ponerle que alguien se siente súper incómodo con esa idea, como que tal vez es una persona introvertida, que tal vez le da pena, cosas así. Una opción puede ser como asociarse con un potencial socio o socia que tal vez sí tenga esas habilidades, ¿verdad? Porque muchas veces he visto que socios se llevan bien cuando tienen cualidades diferentes o opuestas. 100%. ¿Tú recomiendas la idea de tener un socio o socia para poder empoderarte un poco más, no darte miedo en esas situaciones y poder salirte un poco más de tu zona de confort? En mi caso, a mí me ha ido mal y bien con diferentes. Cuando tuve un proyecto en el 2010, no me fue bien con mi socia. Ahora tengo la misma socia del 2018 y me ha ido increíble porque el fuerte de ella no es el fuerte mía y viceversa. Yo creo que cuando ya tienes muy identificado lo que es tu proyecto, no hay que tomar esas decisiones tan rápido. Yo creo que cuando tenés identificado en realidad este proyecto y lo que puede llegar a ser este proyecto, en ese momento tenés una idea de las cosas que las herramientas que tú necesitas que no tenés. Entonces, si tal vez tu no fuerte es finanzas, tenés una persona que sea muy buena en finanzas. Yeah. O viceversa. Entonces yo creo que, nadie más, o sea, uno sabe. Yo sí creo que la persona adecuada puede llegar a ser sumamente importante. Ok, buenísimo. Sí, o sea, es algo que es importante, pero con cuidado, porque es como un matrimonio, casi que, o sea, estás hablando todos los días con esa persona, pero hay peleas, hay conflictos, hay cosas que tú tienes que saber cómo resolver con esa persona y no tomarse personal y poder trabajar juntos. Pero cuando tienes la madurez de poder entender que no vas a ser bueno en todo y que tu equipo va a ser mucho más fuerte si tienes una persona que tiene las cosas que uno tenés, o sea, cuando tenés ya la madurez de poder aceptar eso, o sea, en ese caso yo creo que tener un business partner es lo máximo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Estefanía, por estar aquí hoy. Disfruté mucho la conversación contigo. Me encantaría estar ahí este año y pues, conocer a tu equipo, a tu negocio y eso, y tal vez lo repetimos el próximo año después del evento, ya que entiendo mejor el concepto. Y bueno, los que nos están escuchando, o sea, bienvenidos también, ¿verdad? Que entiendan, que nos escuchen, o sea, de lo que yo escuché más es de que se involucren, estén activos con tus programas, tus paneles, tus entrenamientos, porque aunque toman tiempo, yo creo que es algo sumamente importante. Y en este caso muchas veces estudiamos cosas, ¿verdad? En la universidad hay cosas así, pero también no son dedicadas al trabajo de uno, y yo siento que lo tuyo es más práctico, ¿verdad? O sea, es la vida real en el mundo de la moda, ¿verdad? Entonces creo que sería bueno que la gente se involucre más y siga tus consejos. Muchas gracias. Bueno, placer.